Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Respecto a la fiscal, se espera que para finales de septiembre o inicios de octubre de este año se inicie ya el proceso de interpelación a la fiscal general Diana Salazar. Esto, como sabemos, es impulsado por el correísmo. Y esto se va a dar una vez que ella misma manifestó su deseo de que su juicio político se reactive. Recordemos que se había quedado suspendido debido a su embarazo, que en ese momento era un embarazo de riesgo, y que ahora pues la misma fiscal ha dicho, ha pasado el peligro, estoy lista, enjuícienme. Así que, bueno, así están las cosas. Hay mucha expectativa de lo que pueda pasar con este juicio político. Y este, recordemos, tendría que iniciar una vez que concluya el de la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien es acusada también por el correísmo de incumplimiento de funciones, por, en este caso, la incursión de la policía en la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Este proceso también se sustanciará cuando los legisladores regresen de su receso. Esto será el próximo 2 de septiembre y así pues se estaría tramitando el juicio a la fiscal, que ella misma lo ha titulado como el narcojuicio. ¿Por qué lo hace? Pues bueno, vamos a ver qué se devela de este proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional. Hay un artículo que escribe Juan Cubi justamente en Plan B que se titula Narcojuicio. Voy a dar lectura al principio de los primeros párrafos para ya saludar formalmente a Juan Cubi que nos está esperando. Y bueno, dice, Diana Salazar, fiscal general del Estado, acaba de poner el dedo en la llaga. Dio en el centro calificar al juicio político que le quieren seguir en la Asamblea como un narcojuicio. Implica establecer un parteaguas definitivo en la historia del país. A partir de ahora, la confrontación política ya no se dará entre partidos amorfos y desprestigiados o entre simples membretes electorales, sino entre sectores que se alinean con la defensa de la nación y sectores abiertamente comprometidos con las mafias que desangran al Ecuador. Con este párrafo ya Juan Cubi nos dijo todo. Gracias, Juan, bienvenido. Y bueno, ¿cómo vemos este proceso? Es realmente un calificativo muy fuerte el que utiliza la fiscal general del Estado respecto a este juicio político que lo califica de narcojuicio. Gracias, Juan. Y bueno, ¿qué podemos pensar de las fuerzas políticas que se mueven en torno a esto, de las intenciones de esas fuerzas políticas y de lo que sucede al final con bueno, acción fiscalizadora de la Asamblea, que en este caso sería contra la fiscal general? Buenos días, gracias Verónica por el espacio. Es obvio que en el país hay una complicidad entre grupos políticos y grupos delincuenciales. Todo lo que se ha destapado en los últimos años respecto de la penetración del narcotráfico en las instituciones, lo que denota es que es un fenómeno y es un problema que se ha extendido peligrosamente por toda la institucionalidad del Estado, la institucionalidad privada, la propia sociedad. Y en ese sentido, la señora fiscal, yo no soy devoto de ella, pero reconozco su papel, ha destapado una serie de casos concretos, con evidencias, con señales de responsabilidad, que involucra a partidos políticos, ya no a partidos, a fuerzas políticas, con una complicidad con ciertos sectores que están totalmente al margen de la ley. Y obviamente, al haber sido la fiscal la cabeza de la persecución de estas organizaciones delictivas, la respuesta ahora es bajársela del cargo, como se dice comúnmente. Y lamentablemente hay grupos políticos, fuerzas políticas, personajes políticos que están empujando o aupando esta estrategia de desembarazarse de la señora fiscal. Cuando usted se refiere en ese artículo a esta alianza político-delincuencial que está empeñada en desembarazarse, como usted dice, de la fiscal Salazar, y no tienen ningún tipo de contemplaciones. Resulta grave pensar que en nuestro país está una alianza político-delincuencial y que encima quiera cooptar la presidencia, que encima quiera cooptar la asamblea, curules en la asamblea y otros espacios de poder. Eso da un poco de escalofríos, Juan. Absolutamente. Ahora, no soy yo quien ha inventado esta noción de alianza político-delincuencial, eso se lo viene ya señalando desde hace bastante tiempo. Es más, no sé si usted vio, Verónica, la semana pasada, un miembro del Consejo de Participación Ciudadana alertó
sobre la posibilidad de que el reglamento que se quería aprobar facilitar el acceso a la función de un narco fiscal o de una narcofiscal. Es decir, hay indicios, hay ya pruebas inclusive de que está esta ofensiva desde el crimen organizado para controlar ciertas instancias del poder político, del poder estatal. De manera que no es una novedad. El problema fundamental es qué hacemos como sociedad frente a esta amenaza. Y hay personas o hay funciones que de alguna manera están ayudando a preservar cierta institucionalidad o cierta decencia en la administración de las instituciones del Estado. Pero no es sencillo porque la ofensiva de estos grupos criminales es múltiple y se expresa desde distintas ópticas, desde distintas posiciones. De manera que la situación del país es complicada. Como yo señalo en el artículo que usted leía, Verónica, hace 120 años este país estuvo a punto de disolverse cuando la famosa guerra interna, donde existieron 4 gobiernos simultáneamente. Bueno, ahora, 120 años después, estamos frente a una amenaza que podría eventualmente disolver el Estado. No estamos hablando de cosas menores. Y a mí me parece que hay en la llamada clase política, hay una absoluta irresponsabilidad, una absoluta ceguera, un absoluto quimimportismo respecto a estos problemas graves del país. Ahora estamos entrando en un proceso electoral donde prácticamente ninguna fuerza, ninguna candidatura está planteando seria y frontalmente una estrategia para resolver esta amenaza. Así es complejo, amigos. 7:27 dialogamos con Juan Cubi, activista social, articulista en Plan B. Hablamos sobre el juicio político de la fiscal general del Estado que podría venirse para finales de septiembre, inicio de octubre. Y bueno, hay un tema que usted lo plantea, Juan, muy interesante, y es que esta contienda que se avecina en la Asamblea se va a desarrollar en dos campos, y el primero es que, bueno, y coincido con usted, dice, el primero es el de la información, y que no cree que Diana Salazar se haya votado al ruedo sin tener a la mano varios recursos contundentes, es decir, tener pruebas o tener información que vaya en realidad a poner contra las cuerdas a los operadores políticos. En este caso, podría pensarse que son operadores políticos de las mafias. El hecho de que digan, bueno, estoy lista, enjuícienme, sí podría tener a estas personas corriendo en círculos, ¿no? Por todo lo que podría sacar. No es cualquier persona, se trata de la fiscal general del Estado. Además, una fiscal que ha demostrado bastante prolijidad en sus investigaciones. Si usted se fija, Verónica, todos los casos que han sido denunciados públicamente tienen sustento, tienen respaldo, tienen un proceso investigativo bastante serio. Y claro, a cada momento va destapando más información delicada, comprometedora. Ya nosotros estamos un poco curados de espanto, pero a cada semana, a cada 2, 3 días, aparecen algunos de estos casos, nueva información, nuevos involucrados, nuevos hechos que comprometen a actores políticos. De manera que yo señalo en el artículo que no sería de sorprenderse que ella cuente con un suficiente respaldo de información sobre los casos que se están ventilando a nivel de la justicia para contrainterpelar a los interpelantes de un juicio político, porque ella podría contrainterpelarlo, decirles, a ver, ¿a qué están jugando ustedes? ¿A quién están defendiendo? ¿Qué argumentos tienen en contra mía que no impliquen una defensa de estos grupos delincuenciales? Yo por eso supongo que ella pidió, estando todavía en un estado de gestación, siendo de todas maneras una persona relativamente vulnerable en términos emocionales y físicos por su condición de mujer embarazada, ha tomado la decisión de decir, bueno, vamos a juicio. Si ustedes quieren, adelantemos, yo ya no tengo el riesgo médico que había postergado el juicio, y yo entendería que ella está bastante segura del terreno en el cual quiere jugar. Ahora, ella misma ha dicho que ha resolvido pedir la reactivación del juicio político no porque tenga la seguridad de que tiene, de que cuenta con los votos necesarios que van a evitar censurarla y destituirla, sino ha dicho por transparencia. Y eso, pues bueno, es una carta interesante que ella presenta. Además, como usted mismo lo apunta, Juan, que se refiere también al capital simbólico que tiene la fiscal general del Estado. Es una joven, mujer, es afrodescendiente, y bueno, vamos a ver cómo genera esa simpatía. Encima está, obviamente, en su condición de gestación, está en embarazo. Cómo genera la simpatía de la gente versus quienes quieren interpelar en este juicio político. En efecto, habrá que ver hasta dónde piensan arriesgar su imagen esa mitad de los asambleístas que están pensando en la reelección. Porque si es que la fiscal se mueve con coherencia,
pone en evidencia, digamos, los elementos que sustanciarían estos casos, estas acusaciones, y adicionalmente proyecta una imagen de una mujer joven, de extracción popular, embarazada, etcétera, lo que estaría es más o menos planteando una dicotomía o un dilema entre una representante de una institucionalidad que quiere hacer las cosas correctamente y una asamblea que lo único que le interesaría sería mandarla a la casa, sin argumentos, sin principios. Como ella misma señala, a lo mejor no tengo los votos, pero ella lo que se va a jugar es la argumentación jurídica, sobre todo para defender sus acciones. El tema es el siguiente: ¿cuánta popularidad, cuánta aceptación ciudadana, sobre todo cuánta aceptación del electorado tiene Diana Salazar, que implicaría un elevado riesgo de los asambleístas de sancionarla, de enjuiciarla y condenarla políticamente? Eso está en juego. Creo que Diana Salazar es consciente de ello y probablemente va a hacer, si es que es llevada definitivamente a juicio, va a hacer un papel absolutamente claro respecto de las dos posiciones que yo señalo en el artículo. O se está con la defensa de la institucionalidad nacional o se está con el crimen organizado. Ahora eso también va a ser interesante de cara a la época electoral que estamos viviendo, Juan, porque recordemos que en febrero los ecuatorianos vamos a las urnas y hay grupos políticos que obviamente están apuntando, aspirando a tener espacios en el poder. Y en esto, ¿cómo se van a jugar la voluntad popular o buscar un voto cuando pues están demostrando de cuerpo completo, ¿no? Defendiendo a quienes defienden y atacando a quienes están atacando? Verónica, esperemos que la sociedad ecuatoriana y el electorado sean conscientes de lo que usted acaba de señalar, porque lamentablemente a veces vemos que los ecuatorianos, las ecuatorianas, terminamos eligiendo o votando por personas con dudosos antecedentes, personas que evidentemente tienen una trayectoria poco transparente y llena de acciones irregulares y que terminan siendo reelegidos lo que van de un puesto para otro. Eso no es una novedad en la política ecuatoriana. Esperemos que estos elementos sí sirvan al menos para que la gente vote por personas que no estén comprometidas con actos delictivos, con estrategias criminales, que no estén comprometidas con mafias de narcotráfico o que hayan tenido relaciones con estos grupos delincuenciales. Esperemos eso. No, nada está asegurado, Verónica, pero a lo mejor este tipo de confrontación entre la fiscal y estos grupos que quieren mandarle a la casa sí puede destapar, sí puede evidenciar esta confrontación que es fundamental para el Estado ecuatoriano, para la sociedad ecuatoriana, entre institucionalidad, entre transparencia pública y entre crimen organizado. Ojalá la destape y eso pueda de alguna manera incidir en el próximo proceso electoral, que de paso hay que señalar, es un proceso que está ya de entrada bastante viciado por la enorme proliferación de candidaturas, que también vuelve es un marasmo, ¿no? El proceso electoral va a ser una cosa de locos. Así es, eso va a ser complejo. Ahora, además de este proceso en contra de la Fiscal General del Estado, Juan, se está también en el Consejo de Participación Ciudadana discutiendo un reglamento que también ha tenido su polémica para la elección del nuevo fiscal general del Estado. Y allí pues también parece que hay ciertos grupos políticos que quieren meter su mano para quizás en este reglamento favorecer a sus candidatos, a sus aliados y tener un propio fiscal. Como vemos también estas intenciones de grupos políticos de poner un fiscal general del Estado. Recordemos que, bueno, el concurso se dará próximamente y se está ya discutiendo un reglamento que, como mencionaba, no ha estado exento de polémica. Eh, Verónica, durante 10 años de Correato, usted recordará, hubo fiscales y contralores de bolsillo que prácticamente respondían a los caprichos y a las decisiones del Ejecutivo, lo cual contraría el principio de independencia de la función judicial y de las instituciones de control. Y ahora lo que quieren hacer estos sectores que se beneficiaron de ese esquema es volver a repetirlo. Es decir, meter la mano en el Consejo de Participación Ciudadana para tratar de colocar ahí autoridades que sean totalmente complacientes con los intereses de grupos de poder. Y eso es lamentable para el país. Ahora bien, el problema no es solamente ese, el problema es la existencia de este engendro que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debería desaparecer, porque lo que está evidenciando este esquema institucional es que se presta para una manipulación burda de la institución. ¿Cómo es posible que entre 7 consejeros que no representan prácticamente a nadie
se den estas movidas de cambio de una o dos personas y eso sea suficiente para alterar el balance de una decisión tan importante como nombrar a estas autoridades. Podríamos llegar a tener un fiscal del cual no sepamos su probidad, del cual no sepamos su independencia o su suficiente capacidad para el cargo, instalado por ejemplo, en el sillón de la fiscalía. Y eso, claro, conspira contra una expectativa de transparencia, de independencia y sobre todo de aplicación de la justicia en el país. Claro. Hay que ver qué se puede hacer con ese Consejo de Participación Ciudadana, pero cada vez pasan de escándalo en escándalo y bueno, realmente es complejo cuando la situación del país es compleja. Y respecto a este tema de la fiscal, recordemos que el periodo de la fiscal Diana Salazar culmina en abril del 2025. Ella no puede ser reelegida según lo determina la Constitución vigente y por eso pues se tiene que dar este proceso de un nuevo concurso y bueno, tenemos que estar los ecuatorianos vigilantes a que no se meta mano por allí y se elija a alguien que sea a la medida de ciertos grupos políticos. ¿Qué podemos esperar con todo este proceso, Juan, también tomando en cuenta que tenemos elecciones en febrero, que puede darse un cambio de gobierno y que, bueno, las fichas se van a ir moviendo también en el legislativo? ¿Qué le espera al Ecuador con todo este contexto tan complejo? Bueno, yo creo que uno de los objetivos que necesitaríamos frente a esta situación, hablando del Consejo de Participación, es su disolución. Y desde ciertos sectores venimos ya hace muchos años, más de 8 años, pidiendo que de alguna manera se busque la fórmula jurídica constitucional para eliminar esta figura de la Constitución, porque realmente lo que ha demostrado es que lo único que hace es dinamitar aún más la escasa institucionalidad que le queda al país. Esa es la primera, digamos, la primera parte. La segunda parte es que estamos enfrentando un proceso electoral sui generis, no solamente por la cantidad de candidaturas, sino porque si usted analiza Verónica, hay partidos que están como en el hipódromo, apostándole o colocando 3 o 4 caballos de su tendencia, ¿no? Si usted revisa al presidente Noboa, está este rato con una ventaja, que es el manejo de los recursos del gobierno, que es una costumbre perversa, pero que la reproducen todos los candidatos presidentes, cooptando a figuras, a personajes de otras tiendas políticas. Tiene el Partido Social Cristiano, que prácticamente tiene al menos cuatro caballos en esta carrera, ¿no? Señor Topping, la señora Cristina Rey, el señor Cronfle y el señor Cucalón. Los cuatro que tienen afinidades, cercanías con ese partido. Y por otro lado, usted tiene a la Revolución Ciudadana, que al menos tiene dos figuras centrales, digamos, dos complementos, que son el señor Serrano, el señor Rabascal, además de Luisa González, que todos corren en la misma carrera, en el mismo terreno y que representan de alguna manera objetivos similares, ¿no? Aparecen como que tuvieran algún tipo de discrepancia, pero esa va a ser la jugada, es decir, cómo llegar a la segunda vuelta y cómo tener algunos de estos complementos para poder romper el techo del 50% que en el caso del correísmo ha sido un karma en las últimas 3 elecciones. Así es. Bueno, hay mucha tela por cortar, esperemos qué sucede y estaremos vigilantes también a este proceso de fiscalización de la Asamblea Nacional, a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Yo quiero agradecer a Juan Cubi, activista social, articulista en Plan B, por, bueno, ayudarnos a reflexionar un poco sobre este tema y entender esta coyuntura tan delicada que vive el país a propósito de este llamado narcojuicio a la fiscal general. Gracias, Juan, nuevamente por estar. Una, una última cosa, Verónica, si me permite, hay que estar también muy atentos de lo que va a pasar en el Consejo de Participación Ciudadana con la designación del nuevo fiscal. Eso también es fundamental. Así es, hay que estar atentos porque, como mencionaba, este proceso no ha estado exento de polémica y ya con el borrador del reglamento ya se han dado temas complejos, así que hay que estar muy alertas. Gracias nuevamente, Juan, por estar con nosotros. Gracias, Verónica.